Muy buenas, comunidad. Bienvenidos, bienvenidas un lunes más, el último de este 2024, lunes 23 de diciembre, directo número 199 de este continente de los raros. Acaba este año, acaba este periplo educativo con su sexta temporada a mitad, temporada que terminará ya por el mes de julio, y en el que, bueno, hemos hecho un pequeño repaso desde septiembre a algunas de las experiencias educativas que se han puesto en nuestro camino para poder seguir completando esa especie de cielo lleno de estrellas de profesores y de profesoras que tienen a bien compartir su contenido didáctico con nosotros, sus conocimientos, sus habilidades, sus éxitos y algunas veces también sus fracasos en el aula y que consiguen que semana a semana podamos subir un vídeo a este canal y poder compartirlo con todos vosotros y con todas vosotras. Hoy también es un día especial. Agradecer que se siga, que se cree, es muy de agradecer que se trabaje en él, porque puede convertirse en algo esencial si queremos seguir evolucionando en los procesos educativos en relación a la educación y la música. Aquí tenemos a nuestro compañero de viaje hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mestre. Hola, Antonio, ¿qué tal? Aquí Pues, estamos, pues ya de preparados para vacaciones en mi dar la caso, pero como ves, dando el callo y siguiendo creando contenido para conseguir que el continente siga vivo incluso en vacaciones. La causa se lo vale. Es el último, realmente descansaré el 30, el lunes de la semana que viene, pero hoy me parecía que era un día que teníamos que estar aquí. Además, me venía bien por fechas por ti también, que tú también estabas libre, con lo cual, bienvenido. Como siempre suelo decir, agradecerte lo fácil que me lo has puesto, maestro, y agradecerte el que hayas tenido esa amabilidad a la hora de sucumbir en este directo. Te comentaba que muy agradecido que me hayas invitado porque ya sabes que los profesores, sobre todo los profesores que tenemos una cierta pasión con esto de enseñar a aprender y no somos simplemente unos ocupados, ¿no? No somos unos ocupas de esta profesión, pues aunque estemos de vacaciones siempre estamos conectados, ¿no? Porque siempre se nos ocurren cosas, siempre estamos reflexionando y es un placer compartir con gente como tú y como muchos otros que están al frente de la trinchera, ¿no? Cada día, intentando mejorar y que sus buenas prácticas tengan esa especie de mancha de aceite, ¿no? Que va muy lenta, pero siendo positivos yo creo que vamos para bien. O sea que yo creo que desde una visión sincera y plausible, yo creo que se está moviendo, la cosa se está moviendo y hay un perfil de profesor que están haciendo en estos últimos años que entra en un proceso de implicación, de reflexión y que no solo se queja o no solo padece o no solo vive con cierta frustración aquello que le gustaría y que nunca llega a ser, sino que se dan cuenta de que su parte, su implicación y su trabajo tiene un impacto realmente importante. Lo que pasa es que no se ve a corto plazo, se ve a medio y a largo, y esto es difícil de sospesar, pero si no estuviéramos, madre mía, cómo irá el mundo, ¿eh? Yo pienso. Pues inicio de esta charla. Como habéis visto, a Josep no le faltan las palabras. Si me permites, voy a dar unas pinceladas sobre tu currículum, voy a presentarte un poco. Él es Josep Lluís Zaragoza Muñoz, es titulado superior de música y licenciado en psicología. Ha desarrollado su actividad profesional como catedrático de música en la enseñanza secundaria y como profesor titular de didáctica general de la música en la ESMUS, que es la Escuela Superior de Música de Cataluña. Imparte formación para el profesorado de música, tanto en enseñanza general como en escuelas de música y conservatorios, en el ámbito sobre todo de competencias, didáctica y evaluación competencial, así como en el diseño de programas educativos. Es autor del libro Didáctica de la música en la educación secundaria, competencias docentes y aprendizaje, de la editorial Graó en 2009, y en 2021 fue galardonado con el premio de la Asociación de Ensenyants de Música de Cataluña, la AEMCAT, por su trayectoria profesional. Ahí es nada. Dicho esto, maestro, me sorprende
tu punto de positividad hablando de un nuevo perfil docente que está emergiendo o un perfil que siempre ha existido y que ahora parece que, cual malcha de aceite, se está agrandando. ¿De verdad tienes esas buenas noticias para nosotros hoy? Bueno, yo te he de ser sincero que por una parte siempre tenemos tendencia a observar lo negativo porque es lo que más daño hace y lo que difícilmente a veces no podemos intervenir. Pero siendo sincero, como te he dicho antes, y por mi experiencia realista, no hablo de evidencias, ¿eh? Ujú. Por muchos años que me he dedicado. Yo he tenido he tenido el privilegio, por decirlo así, de estar al pie del cañón en aulas de secundaria con adolescentes Wow. durante casi 30 años y estoy en las trincheras y sé lo que es eso. Por tanto, clases de ratios muy elevadas, con mucha diversidad, no solo de capacidades, que eso no es problema, sino diversidad actitudinal, de comportamiento. Pero también he estado desde 2004 en las MOOC, impartiendo formación superior a futuros profesores. Y Ujú. solo por el hecho de haber pasado por mi clase una cantidad ingente de profesorado con vocación y que simplemente lo que necesitan es ciencia, pero tienen vocación, compromiso social y una ética a prueba de bombas, simplemente por los hechos que evidencian esta manera de analizar la realidad, yo me doy cuenta de que hay muy buenos profesores en ciernes que están haciendo muy buenas prácticas en sus respectivos ámbitos, tanto generalista como en el régimen especial. Pero el problema, es que esta mañana cuando hacíamos la prueba te lo comentaba, el problema es que falta una política de expansión de las buenas prácticas y de compartir este conocimiento que desgraciadamente se queda cerrado en las aulas. Y esto científicamente no es muy conveniente porque se pierde un conocimiento muy valioso. Y desgraciadamente a veces lo que sale fuera de las aulas no es lo que más interesa o lo más conveniente, sino que salen las cosas más negativas, ¿no? Porque lo malo siempre pesa más. Pero es cierto que existen prácticas muy innovadoras que los alumnos aprenden con significado y con sentido y que se quedan, se forman y son buenos alumnos en el futuro, se forman de una manera muy sistemática y salen con una gran perspectiva profesional. Y esto yo creo que valdría la pena ponerlo en valor, porque también es cierto que es difícil, ¿eh? Porque es difícil, pero se hacen muy buenas prácticas y no se comparten suficiente. Y eso es una lástima. Pues tomamos nota, maestro, el hecho de que, al igual que es bueno airear lo negativo para limpiarlo y que desaparezca el olor a humedad, como dicen en mi pueblo, también es bueno airear lo positivo si sirve de inspiración para todos aquellos que estamos en las esquinas aplaudiendo a la gente que va en el desfile. Diste José-Méndez, saludos desde República Dominicana, pues un Sí. placer, saludos desde aquí. El título del directo, maestro, lo reflejabas en la siguiente frase: las competencias musicales, y hay como una especie de pregunta posterior, ¿o qué queda más allá del aula? Uf, Sí, reflexión potente. ¿Competencias musicales o qué queda más allá del aula? Si quieres lo partimos para ayudarnos, sobre todo a sí, mí, sí, que soy inexperto en esto de las competencias musicales, sí. y me ayudes a entenderlo. Primero, ¿existen competencias musicales? ¿El mundo competencial en la educación de música es algo que se pueda utilizar? ¿Debería existir? ¿En qué momento nos encontramos? A ver, legalmente nos encontramos en un momento un poco desfasado respecto a lo que es el sistema general de la enseñanza universitaria y la enseñanza reglada, diríamos, básica. Los conservatorios profesionales y las escuelas de música todavía están muy lejos de este modelo porque sus decretos correspondientes todavía son muy antiguos, 2006 hablamos, y, o incluso del 96, del grado elemental, y estos decretos no hablan de competencias todavía. En cambio, el grado superior sí. En cambio, en la enseñanza general sí que se habla de competencias. Y las competencias no se pueden evitar porque forman parte de todos los currículos occidentales, están dentro de la UNESCO, de la Comisión Europea, las directrices generales. Y las competencias no es una moda, no es una moda, es algo que ya está y que si las entendemos bien, pues yo creo que nadie puede criticarlas con cierto rigor. Lo que pasa es que estamos delante de una especie de una polisemia que tiene a veces unas interpretaciones maliciosas, incluso algunas falacias que yo aprovecharía para desmontarlas, porque es bastante grave que dentro del colectivo docente todavía no sepamos diferenciar lo que es una competencia de lo que no es, porque
A ver, ¿una competencia qué es? Una competencia es la capacidad de poner en movilización el conocimiento. Es que es así. O sea, esto es una frase hecha y una frase simple, pero no es fácil no es difícil de entender. La Ajá. competencia no va contra la academia, no va contra la academia, no va contra la enseñanza del conocimiento y la comprensión y la reproducción y la práctica. Lo que pasa es que va más allá. Es decir, no pregunta al alumno qué sabe, sino le pregunta qué puede hacer con lo que sabe. Wow. ¿Vale? Es decir, yo te enseño, practica, repite, estudia, comprende, acumula, pero utiliza un aplicativo para hacer servir ese conocimiento. Entonces, va desde la reproducción a la producción, va desde la acumulación a la aplicación, va desde la comprensión al uso, a la transferencia. Entonces, ¿quién puede negar que no está bien este modelo? ¿Quién puede negar que el conocimiento solo que tiene que estar encapsulado en el aula, evaluarlo y Dios sabe? El modelo académico lo que pasa es que es insuficiente. Se desentiende del conocimiento del alumno una vez supera la evaluación. Ya. Una vez los profesores estamos en las aulas y cuando nos examinamos a los alumnos, después ya no nos interesa nada. Seguimos enseñando otras cosas, pero no sabemos dónde va. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a dónde va esto que enseño? ¿A dónde irá? ¿Qué hará el alumno con esto que se lleva? Además de una buena nota, claro, es verdad, hay que aprobar y hay que sacar buenas notas. Pero, ¿cuál es el sentido? Y históricamente ha habido siempre la famosa frase del aprendizaje significativo que tú lo habrás oído 50.000 veces. En un momento dado sí que era importante quedarse ahí, porque iba en contra o iba a favor, mejor dicho, de que el conocimiento fuera comprensivo y no repetitivo, ¿no? O sea, en lugar de repetir y el último día estudiar y examinarse, hay que comprender, ¿no? Pero ¿comprender para qué? Esta es la pregunta. ¿Comprender para qué? ¿Para que yo me recreo en mi conocimiento? ¿No? Yo creo que el conocimiento, como mínimo el conocimiento más esencial, leyendo las necesidades en las que los individuos se mueven, en la primera corona debería ser un conocimiento activo, un conocimiento que se utilice, que esté en disposición. Por tanto, la competencia es la capacidad y la disposición de utilizar los conocimientos comprensivos y significativos en contextos, en demandas, en las cuales los sujetos, las personas, nos veamos envueltos y tengamos que gestionar. Nadie puede estar... Esta idea es fundamental porque no solo es interesante comprender y después ver, esto está allí, lo puedo utilizar para lo otro, puedo aprender otra cosa, está relacionado con aquello, me sirve para solucionar un problema, entender otra cuestión, sino que además el alumno, al ver que el conocimiento no solo es para probar, sino que lo puede utilizar en la vida, le da sentido y le da función, no solo significado. Esa es la gran calidad de las competencias, ¿no? La competencia no solo intenta que comprendas, por tanto está con la academia también, ¿no? Va en contra, no es un péndulo, ¿eh? Va más allá simplemente, o sea, tú pregúntate, ¿yo para qué enseño las corcheas? ¿O para qué enseño los intervalos de segunda? ¿Para que se examinen? Ya está. No, lo enseño para que después, cuando vayan a tocar en el combo o cuando vayan a analizar la partitura, análisis musical, entiendan que ese movimiento de segunda facilita una cierta melodía que tiene un sentido cadencial, lo que fuere, ¿no? Entonces, el conocimiento coge sentido. La clave es el sentido. Es decir, ¿yo para qué aprendo esto? Entonces, yo casi diría que los profesores deberíamos justificar los contenidos. Los deberíamos justificar. ¿Yo por qué enseño esto? ¿Yo por qué enseño esta forma musical? ¿O yo por qué enseño este instrumento? ¿O yo por qué enseño esta textura? ¿O este autor? ¿O esta obra? ¿O en instrumento este repertorio? ¿No? O sea, está claro que en el ámbito generalista, el ámbito de la educación musical especializada, es un poco diferente, porque una cosa es profesional y la otra es de educación general, de formación de ciudadanos. Ajá. Pero no dejan de ser las mismas competencias, No dejan de ser las mismas competencias. Bueno, va por ahí. Yo, si quieres, yo haría una pequeña síntesis de las características básicas que tienen las competencias para que los profesores que nos escuchen detecten si cuando enseñan están hacia la competencia o no. Vale, perfecto.
Antes de ello, saludamos por aquí que nos han mandado un saludo. Eolian Flut, nuestro compañero de Valencia Sí, que nos saludó a la mañana, también está por aquí. Lo saludan también desde Argentina. Facufo Sacheca, qué bonito nombre. Y ahora nos hace Lali una pregunta que precisamente va relacionada con eso. Dice, podrías poner un ejemplo de una serie de competencias. Antes de ello, te voy a hacer una reflexión personal y la voy a hacer de forma pública porque me está empezando a gustar tu melodía y tu letra. Me están gustando las dos cosas. Te cuento, yo en Musiquene soy la persona que lleva la asignatura de ensemble de percusión. Yo soy el profesor de percusión que lleva la asignatura. Y siempre he intentado que el ensemble no fuera una asignatura. Me parece algo tan importante en la formación de un músico, una agrupación de cámara, que no quería resignarme al hecho de tocar un repertorio, ofrecer un concierto y nada más. Fíjate, yo mi examen de final de curso lo hago en marzo. En el mes de abril hago una evaluación de todo lo que hemos hecho durante el curso, sí, hago evaluación del proyecto, sí, sí. creo el proyecto del curso siguiente todo en proceso de asamblea con el alumnado y cuando ya hemos hecho el proyecto del año que viene en el que incluimos por qué esta instrumentación, por qué estos compositores, en base a qué este horario, cuándo vamos a hacer, o sea, intento que el ensemble de percusión sea un ensemble profesional, quiero decir, que tenga una vivencia absolutamente profesional con todo lo que implica salas, repertorio, horas de ensayo, y cuando termina mayo ya tenemos programado el curso siguiente desde septiembre y ahí realizo la autoevaluación, que lo hacemos a través de unas rúbricas que además he construido con el propio alumnado. ¿Se podría entender que me estoy acercando al mundo competencial? Exactamente. Estás generando una actividad, una tarea auténtica, que se llama. Es decir, lo que estás haciendo se parece a lo que realmente después en la realidad los alumnos se pueden encontrar. Esa es una de las características propias de la competencia. O sea, la competencia, es verdad que para llegar a este nivel hay que primero aprender muchas cosas sueltas, fragmentadas, repetidas y todo esto, está claro, ¿no? Pero al final hay que juntarlas para llevarlas a una situación imaginaria o más o menos realista en la que esto pueda pasar. Por ejemplo, lo que estás tú diciendo, hacer un concierto, preparar todas las cosas, hacer el proyecto, hacer una reflexión y generar un espectáculo o una performance pública, que es lo que en realidad sirve tu asignatura. Porque ¿para qué tocamos en combo? Para que después un día podamos hacerlo real, Claro. ¿no? Entonces, los profesores deberíamos de mirar siempre que empezamos un proceso, las competencias siempre son un proceso largo, ¿eh? No, no, Ajá. no es aquí te pillo, aquí te mato. Es un proceso que necesita un tiempo, pero siempre tiene que ser un tiempo ordenado, fijado en en un imaginario de resultados, en un contexto donde se pueda llevar a cabo una integración de todos estos conocimientos puestos en acción en un contexto más o menos realista. Entonces, sea la asignatura que sea, cualquier profesor puede generar un imaginario donde su materia puede agruparse de manera que pueda llevarse a cabo una producción en la que pueda ser real y posible encontrársela fuera de las puertas del aula, Claro. ¿no? Aunque sea en la puerta de al lado, aunque sea en un escenario del mismo conservatorio o de la misma escuela, o escuchando un concierto, viendo una ópera, o viendo una película, o haciendo una fiesta de cumpleaños, es igual. O sea, en cualquier contexto donde la música pueda ser un elemento de conocimiento activo y proactivo, ¿no? Yo por eso te decía que para saber si estamos yendo por el camino de la competencia o nos estamos encapsulando en comprender, 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 evaluar, repetir y aprobar, y Dios dirá, Ujú. lo que habríamos que pensar es que si cumplimos estos 5 pequeños criterios, veremos que estamos en un camino progresivo, porque la competencia no es todo o nada, ¿eh? Ya. La competencia es un proceso gradual. Se puede ser más o menos competente, es que todo el mundo lo puede entender. Tú puedes ser más o menos competente hablando, tocando, explicando o incluso soñando. Quiero decir que es un proceso que no tiene nunca fin, siempre puedes mejorar, porque los contextos y los contenidos pueden cambiar. Entonces, estas serían las 5, después te diré las 4 competencias básicas musicales y la gente nos entenderá a la primera. Pero un profesor que está haciendo clase, está impartiendo contenido y ve que el conocimiento que están comprendiendo mañana o pasado o incluso al final de la clase, hay un momento de transferencia, que ese conocimiento que yo ahora comprendo lo aplico, estás haciendo un proceso ya competencial. Otra cosa, la segunda característica sería
que estos conocimientos para ser competenciales no solo son fragmentarios y ejercicios reproductivos, sino que deben de ser integrados, deben ser tareas un poco abiertas, que permitan tomar decisiones, que permitan reflexionar, que permitan integrar. Y los conocimientos, como yo creo que todo el mundo ya sabemos, son de muchos tipos. Tenemos conocimientos de mucho tipo, no solo procedimentales, sino conceptuales, actitudinales, estratégicos, emocionales. Tenemos un tipo enorme de conocimientos. Pues la competencia lo que pide, como se supone que cuando más realista es mejor, ¿qué hace una persona en un contexto real? Echa mano de lo que tiene. Claro. Y lo que tienes es lo que tú tienes, es decir, emociones, declarativo, procedimental, actitudinal, estratégico y todo lo que tuvieras. Por tanto, la segunda característica es integrar diversos conocimientos. Por tanto, hacer un ejercicio de corcheas y poner líneas divisorias o contar intervalos no sería todavía competencia. Sería un ejercicio previo que hay que dominar, pero que después lo tienes que integrar en una cosa mucho más musical, ¿no? La tercera sería que la competencia pide un contexto, una demanda concreta en un tiempo y un lugar. Por ejemplo, los intérpretes no es lo mismo que tú le pidas a tu alumno que toque delante de ti, que toque delante de tus compañeros o que toque de una audición de final de curso. El contexto cambia las cosas. Por tanto, imaginemos contextos lo más realistas posibles y aprendamos a practicar mirando el imaginario realista. Esa sería la tercera característica importante. Si yo parara aquí, la gente diría, me estás diciendo un aprendizaje de ser eficaz. Estás hablando de eficacia. Y es verdad, que no está mal ser eficaz, pero estamos en educación. Y educación, ser eficaz está bien, pero ¿y la educación? Por tanto, una cuarta característica es que el alumno que quiere ser competente en educación debe demostrar unas cualidades humanas, una motivación, una implicación, una colaboración y no una competitividad enfermiza, sino una colaboración, un dejarse enseñar y un enseñar y una implicación y una actitud prosocial. Por tanto, una calidad de formación integral. Los profesores enseñamos lo que somos, no solo enseñamos los contenidos. Somos un modelo, somos un espejo. Por tanto, conforme enseñamos, ellos también se llevan este mensaje educativo de formas éticas y de valores humanos y que debemos llevar de ejemplo, ¿no? Y una quinta característica sería que todo este proceso complejo y largo no debe ser técnico ni ciego, sino basado en la autorregulación, en procesos de autorregulación, de metacognición que se llama, en el que el alumno puede saber lo que hace, tiene las riendas y toma decisiones contingentes. Y esto, si tú te lo imaginas en una interpretación, dices, bueno, entonces, ser competente musicalmente en la interpretación quiere decir que yo puedo, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, poner en práctica lo que yo sé. Por tanto, no tiene sentido que un intérprete que se sea competente vaya al escenario, vaya a tocar en público, vaya a una audición y allá se le desmonte el mundo. Porque entonces has perdido una de las cualidades de la competencia, que es la capacidad de estar empoderado, de estar autorregulando y de tomar decisiones a voluntad, ¿no? Por tanto, controlar los automatismos, controlar la capacidad de decidir y pensar en el contexto, asimilarlo, procesarlo, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de un modelo así? Pues el que entiende, o el que no ha leído, o el que piensa que esto es una moda más, pero no es así, no es así. Las competencias tienen mala fama, ¿sabes por qué? Porque vienen del mundo del trabajo, vienen del mundo laboral. Las competencias vienen del conductismo, de la eficacia de la empresa y los detractores dicen que es crear mano de obra barata. Y por tanto tiene un pecado original. La competencia tienen que haber llamado de otra manera, pero le llamaron así y ya está. Pero leyendo la literatura específica al respecto, emanan estos valores, que hay un autor que se llama Pérez Gómez que dice que las competencias educativas simplemente son derechos educativos fundamentales. Wow. Porque es que enseñamos cosas, procedimientos, actitudes, valores y conocimiento teórico y declarativo que no solo sirve para acumularlo, sino sirve para gestionar como herramienta la vida. Entonces el profesor
imagina, genera, proyecta, eso que has dicho tú, creamos proyectos para generar una visión de proyectar el conocimiento en aquellos contextos donde quizá tenga lugar una demanda. Entonces, aparte de entender y comprender, el alumno encuentra sentido y motivación, que no está mal, ¿eh? Otra motivación. Bueno. Sí, entiendo que hay como, a mí me resuena, decía antes Lali, que tenga las riendas el alumnado, ¿no? Que Sí, pueda decidir, que sea protagonista. Ella dice, me ha resonado, ¿no? Le ha resonado desde el interior. Una palabra que está ahí en mi cabeza según te escucho, Josep, que es realmente el por qué, ¿no? Yo estoy aprendiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy aprendiendo esto, no? Es como que es una pregunta que no nos hacemos. Parece que el alumno entienda el por qué no es importante. Ya se lo estoy diciendo yo y tienes que creer en mí. Perdona, yo soy tu profe, cree en mí, ¿no? Pero que entiendan el por qué es como si fuese en el arco la clave, esa dovela claro. más importante que está en el centro que sustenta el Sí, arco, sí, ¿no? sí, la clave de vuelta, sí, sí. El por qué es la base, porque no solo es importante y es ético que el alumno entienda por qué hace las cosas, sino porque le da sentido. Es decir, hago las cosas por una necesidad, porque me va a servir para esto, para lo otro, porque está relacionado con aquello, porque mañana lo encontraré o porque lo necesito para aprender otra cosa. Y se le genera una función, y no es una función utilitaria de hacer cosas, sino una función que genera una herramienta mental, una herramienta cognitiva que te permite, o sea, son procesos que generan no solo conocimiento declarativo, sino conocimiento procedimental, habilidades cognitivas, tipologías diversas de conocimiento, de procesos cognitivos, desde el análisis hasta la síntesis, hasta la comparación, hasta las analogías, hasta el pensamiento crítico, hasta el pensamiento reflexivo. Hay mucha tipología de pensamiento, ¿no? Entonces, los alumnos ejercen una autorregulación y ven un sentido y un porqué a todo lo que están haciendo. Y lo que quizá ahora no entiendan, quizá mañana sí que lo entiendan, pero lo que hay que hacer es explicarlo y entrar en un diálogo para que el conocimiento tenga lugar en un proceso de naturalidad y no de imposición o de coerción. Un ejemplo típico de este tipo de malinterpretaciones es cuando hablamos de la técnica del instrumento. Los alumnos, a medida que avanzan los cursos, se hacen desafectos a eso de la técnica, porque la encuentran como un castigo, ¿no? Incluso hay profesores que tienen un implícito que cuando el alumno toca bien le dicen, bueno, pues te voy a quitar ejercicios de técnica. O sea, es como un castigo. Entonces, la técnica es necesaria. Lo que pasa es que la técnica no es de valor absoluto. La técnica solo es un medio, ¿eh? Es un medio para conseguir que, por tanto, estudiar la técnica serviría para poder mejorar el repertorio, para poder mejorar unas habilidades necesarias sobre cosas concretas, no sobre la cosa abstracta. Yo hago técnica porque toca. No, no, tú haces la técnica porque eso te va a mejorar el pasaje número 4 de esa obra que estás tocando. Por eso, Entiendo. incluso antiguamente, los ejercicios de técnica se sacaban del mismo repertorio. No existían libros de técnica hasta el siglo XIX. Eso se inventó con los Paganinis y los Liszt. No existían antes los libros de técnica. Se sacaba de las necesidades. Necesito manejar este repertorio porque tengo un compás que se me traba, pues yo saco aquí un ejercicio, entonces el alumno lo trabaja pensando dónde va incrustado, ¿no? Entonces, todo coge sentido y todo el por qué se contesta. Esta es la cuestión. Que hagamos partícipes del alumno, porque el profesor reflexiona, justifica lo que hace, le ve sentido, crea imaginarios, pero al mismo tiempo le da una evaluación formativa a través de un diálogo muy relevante, ¿no? Que el alumno empieza a entender, empieza a comprender, empieza a reflexionar y empieza a aprender, empieza a darse cuenta que también tiene estrategias, que sin el profesor también puede aprender, ¿no? Y que tengo una cierta autonomía y una cierta participación y tengo un rol activo, ¿no? ¿Cómo queremos hacer alumnos competentes que solo dicen sí, sí, sí y solo quieren obedecer al profesor para gustarle y solo piensan en no equivocarse y solo piensan en eso, en tocar y superar las dificultades para seguir adelante y coger otra lección, ¿no? Superar obstáculos, ¿no? Cuando en realidad lo que habría que hacer es vivir fundamentalmente unos procesos vivenciales
como dice, no sé si te has leído el libro de Juan Ignacio Pozo, que habla de los conservatorios, esto te lo recomiendo porque es un análisis bastante sistemático sobre cómo se enseñan los conservatorios profesionales y dan una propuesta de un modelo constructivo, competencial muy relevante, ¿no? Entonces, este hombre decía, no debería pasar ninguna clase, no sé si lo leí bien o no, pero no es literal, pero cualquier clase que hagamos de música, aunque sea 20 minutos o media hora, con alumnos pequeñitos incluso, no debería pasar la oportunidad de que el alumno hiciera música. O sea, no desaproveches el momento para que haya un momento de elevado de vivencia de musicalidad. Aunque sea tocando una cosa muy sencilla, porque se puede tocar con mucha musicalidad tocando las canciones infantiles. No hace falta llegar a Debussy ni a Poulenc. Se puede tocar música a niveles muy básicos. Pues no desaproveches una clase donde haya un pico de referencia, de musicalidad, de expresividad, y después regresa a la técnica, pero la técnica siempre es subsidiaria de la necesidad de la expresividad. O sea, la técnica es el medio y la arriba es lo importante. Si yo no puedo expresar es porque me falta técnica, pues bajo la técnica, pero es porque quiero expresar. Hay un compañero del SMUC mío que dice, la técnica nunca como valor absoluto, sino como valor relativo. Entonces los alumnos entenderían el porqué. El porqué estabas comentando tú. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago escalas y por qué hago los arpegios y las articulaciones? Bueno, porque hay que tonificar también, pero porque hay que trabajar ciertos elementos que son necesarios para la expresividad, ¿no? Es así. Nuestra compañera Eolian Putonflut dice, claro, la idea de lo que es un conservatorio y lo que no es un conservatorio, que muchas veces parece que si entramos en estos dimes y diretes estamos perdiendo la esencia del conservatorio. Bueno, el conservatorio tiene una visión poliédrica, ¿eh? Hay cosas muy buenas, pero hay cosas muy obsoletas que lamentablemente todavía parece que pasan. Digo que parece que pasan porque nadie las contrasta, sino los propios alumnos que las viven. Exacto. Porque uno de los problemas, Antonio, uno de los problemas graves que tiene la innovación en educación es que se da en contextos donde el formato es aislado, individualista y opaco. Por tanto, lo que sabemos es siempre de segundas. No observamos la realidad. No, la investigación no entra por ahí, no es capaz de entrar a las aulas porque cuando entran transforman la realidad y los profesores ya no actúan igual. Pero si hubiera un pequeño agujero, veríamos lo que se hace. Y veríamos cosas buenísimas, porque hay mucho conocimiento bueno que se pierde, como decíamos antes, pero también hay cosas que son bastante graves, seguramente, ¿no? Pero eso no lo podemos saber porque estar cerrado en el aula y estar en esta opacidad que yo lo llamo el jardín secreto. El profesor tiene su jardín secreto, cierra la puerta y ya está. Y bueno, eso es un gran problema para la innovación, sí. Dice Olian, de nuevo, nuestra compañera, dice, conversatorio de conversación, de conversar, sí. Para crear juntos en equipo, respetando al alumno su esencia. Sí. Qué bonito lo de conversatorio en vez de conservatorio. Sí. Los alumnos hay que partir de que son diamantes en bruto. Yo parto de esta, pero en el conservatorio y en la enseñanza general, O sea, un profesor que tiene vocación y compromiso y que le gusta enseñar, nunca puede partir de un malestar. Me refiero a que cuando entras a clase y lo que ves ya no te gusta, mejor que ya no entres y que te vayas a otro sitio. Porque si tú entras tú vas a trabajar y entras en un aula y no te gustan los alumnos o no te gustan cómo se comportan y te genera un malestar, en ese momento tú estás en disminución de tus capacidades didácticas y profesionales y estás haciendo una especie de estafa. Siento decir esa palabra, pero éticamente no es correcto. Tú no puedes entrar minusvalorado a trabajar profesionalmente. Tú tienes que aceptar la realidad como es y confiar en tu impacto y tus competencias docentes para mejorar la realidad. Si tú entras al aula y dices, bueno, esto es lo que tengo, ¿vale? Yo tengo esto y esto y esto, pero lo miro en neutro, como mínimo en neutro. Si lo miras en positivo, mejor. Lo miras con potencial, que es como habría que hacerlo. Pero como mínimo en neutro. Entonces dices, bueno, voy a trabajar a ver qué puedo conseguir, ¿no? Entonces, si tú tienes fe en lo que haces y tienes competencias docentes que
nunca terminarás de tenerlas todas, porque nosotros siempre estamos aprendiendo. Somos lo que más aprendemos, los profesores, ¿eh? En una clase que más aprendes el profe, tú ya lo sabes, porque te das cuenta de las cosas que están pasando y tomas decisiones y tu cabeza no para si estás en ello, ¿no? Pues en este momento es cuando el profesor que ve la realidad, la asume y dice, bueno, pues parto de aquí, pero al 100%, ¿no? Igual que los alumnos. Un alumno, por muchas actividades de tecnologías y de innovación entendida como recursos y materiales, ¿no? Que para mí la innovación no va por aquí. La innovación va en manejar el aprendizaje, ¿eh? En manejar los procesos cognitivos, emocionales y psicomotores del aprendizaje para enseñar con buen impacto. Y lo demás son accesorios, ¿no? Las tecnologías y todo lo que tú quieras. Si un profesor empieza a manejar bien toda esta información, es capaz de generar en el alumno una motivación del 100%. Es decir, que el alumno está, si yo soy como soy, yo tengo mis cualidades, pues las pongo al 100%, cada uno las que tenga, ¿eh? Lo que no puede ser es que entre un alumno y esté condicionada por el miedo, o esté condicionada por la ansiedad, o esté condicionada por el aburrimiento, o esté condicionada por salvar como sea la asignatura porque la tiene trabada, ¿eh? Y entonces va al 5%, o va al 6%, o va al 10%, pero no va al 100%. Entonces eso es hablar con pies de barro, porque por muchas tecnologías y muchas actividades bonitas y muchos colores que tú tengas, si el alumno no está implicado al 100%, estamos haciendo una especie de fraude educativo, porque ni tú estás al 100% ni el alumno tampoco. Después te quejas de que no tienes suficientes horas, cuando las que tienes no aprovechas, ¿no? O sea, y en música es muy importante, porque como tratamos de un aspecto que es performativo normalmente, ¿no? Que es expositivo, que está sujeto a juicio y evaluación, los alumnos que no están al 100%, pues están en un estado que emocionalmente no están en bienestar, ¿eh? Y hacer un proceso educativo en el cual, en lugar de disfrutar, padeces, y en lugar de tener buenas expectativas, tienes miedo, y en lugar de estar satisfecho, estás frustrado, pues por eso está las curetas llenas de cadáveres de protomúsicos, ¿eh? Que no llegaron a ser porque no encontraron a nadie que les leyera, ¿eh? Que les leyera las potencialidades, porque el profesor solo tenía un menú, un menú de pescado hervido con manzana agria, ¿eh? Y había que comerse eso. Y alguien se lo comió, porque hay gente que ha sobrevivido. Tú y yo somos sobrevivientes del sistema, ¿eh? Pero no, yo siempre he dicho, y tengo un amigo oboísta en el CESMIB de Mallorca, el Conservatorio Superior, que cuando le dije esto le impactó mucho. Dijo, un profesor no solo es un cocinero que tiene varios menús, sino que debe ser un dietista. O sea, tú tienes que leer las necesidades del alumno, de dónde parte, o sea, qué capacidades tiene, o sea, tú cómo lo ves a nivel de comprensión y de actitud, que es muy importante, ¿eh? ¿Cómo le ves de actitud y motivación? ¿Y cómo le ves de seguridad emocional? ¿Eh? ¿Está bien? O sea, ¿padece o está tranquilo? ¿Eh? Tú lees eso bien, ¿no? Entonces, a partir de lo que tú quieres y lo que el alumno es y dónde parte, pues le recetas o le das o le propones aquello que conecta con él, y con pequeños pasos va a poder avanzar, ¿no? Y cuando ya empieza la velocidad, pues ya tiras, ¿no? Pero claro, si yo de repente le doy un menú que no entiende ni por qué hago esto, ni por qué me dice que toco mal, ni por qué me dice que repita, y por qué toco esto, y no me deja ni hablar, y solo obedezco, pues claro, el abandono de los grados profesionales de música en España es del 80%, no sé si lo sabes, ¿eh? El 80% caen, que es mucho, ¿eh? De los que empiezan solo llegan 20. Demasiado, absolutamente, para hacérnoslo Es, mirar. es verdad, es verdad. Pero mira, mientras el sistema se aguanta, pues, pero claro, el problema es que caen muchos músicos en potencia que podrían, si alguien les hubiera leído, ¿eh? La sensibilidad de haberles adaptado un poco el repertorio o incluso la pauta didáctica, o simplemente centrarse en sus valores, que esta mañana lo comentamos, recuerda, que centrarse en el progreso, didáctica en positivo, didáctica en positivo. En una clase, ¿qué te llevas hoy? Dedica 2 minutos al final de la clase
¿qué te llevas hoy? ¿Qué has aprendido? Mira, has afinado mejor. O hoy has hecho las articulaciones más rápidas. O hoy has tocado más tranquilo y has expresado que me ha encantado como lo has hecho, ¿no? ¿Qué te llevas, no? Eso es la didáctica en positivo. Y el error también hay que corregirlo. Pero un balance, ¿no? Para que el alumno se diga, ya que estudio, ya que trabajo, ya que yo quiero tener una cierta satisfacción cuando salgo de clase y que me voy a casa, digo, ves, mi profesor ha valorado el esfuerzo. No estoy todavía a punto, pero más o menos voy haciendo, ¿no? En fin. Y sobre todo, Eoliana está comentándonos muchas cuestiones sobre, pues, ella trabaja en secundaria, pues, cuestiones de edificio, de mantenimiento, de no mantenimiento, de instrumental, no instrumental. Estamos hablando en conservatorios y escuelas de música en el que casi trabajamos one to one. ¿Entiendes? O sea, no es como en primaria y en secundaria, donde Sí, podemos tener clases de 25 a 30 sí, alumnos, sí, sino que en la mayor parte de los casos estamos hablando sí, de tú a tú, con lo cual sí, sí, sería bastante fácil tener ser ese dietista que necesita, que sabe entender cómo le funciona el organismo al otro sí. para ayudarle. Comentaba también Lali, que decía, dice, a ver cómo está aquí, dice, que ha estado súper interesante. A ver si lo encuentro. ¿Puede el profesor cambiar al alumno? Es decir, de no colaborador a serlo. Claro. ¿Tiene el profesor la sartén por el mango? No sé si tiene la sartén por el mango, pero yo creo que sí podríamos, con esa capacidad de mirar uno a uno al alumnado, sí se podrían hacer ciertas mejoras en la educación de conservatorio, ¿no? Muchísimo. Por el one-to-one que has dicho tú es un privilegio que solo existe en este ámbito. Y con un profesor que tenga la sensibilidad, o sea, que tenga las dos características básicas que la investigación desde hace ya muchísimos años cualifica como lo necesario para poder establecer un espacio dialógico de calidad, que es rigor significa conocimiento y medidas justas y equitativas y afecto, rigor y afecto. Estas dos cualidades necesita el profesor para poder ejercer un tipo de relación sana y saludable y de bienestar emocional. Nosotros quizá no podemos intervenir mucho en modificar las capacidades de los alumnos, cada uno tiene la que tiene, está claro, pero sí que podemos intervenir en su motivación, en su implicación. Y cuando uno incide en esto, cambia la vida de las personas, porque los alumnos se dan y explotan, porque todas estas cosas que están impidiéndoles desarrollarse se disparan. Entonces, sin hacer nada del otro mundo, un alumno empieza a moverse y empieza a encontrar su sitio, empieza a ver sus posibilidades y su potencialidad, y si el profesor lo sabe leer bien y da un buen método, bueno, es indudable que es el mejor formato, porque estás con una persona sola y si no la puedes leer bien es porque no quieres, o porque no tienes los recursos. Pero para eso hay que manejar el aprendizaje. Hay que manejar, hay que saber cómo funciona la maquinaria, las emociones, la cognición, los estados emocionales, la carga cognitiva, las expectativas, la misma construcción de conocimiento, porque hay mucho tipo de conocimiento. Hay un conocimiento que es más o menos superficial y hay un conocimiento que es muy profundo. Y hay que saber cómo funciona esta maquinaria, porque es que, a ver, el que aprende es el alumno, está claro. Ujú. El alumno es el pero nosotros le ayudamos a aprender. Nuestro objetivo es ayudar a aprender. Nuestro trabajo es enseñar, eso sí, pero el objetivo es ayudar a aprender. Y la neurociencia ya tiene mucha investigación que nos puede ayudar a entender cómo funciona esta maquinaria y ayudar a estos alumnos a sacar ese potencial, ese diamante en bruto que tienen, ¿no? Qué maravilla, maestro. Dice Belén Isabel 21, he ahí el aprendizaje, ¿no? Pensar cómo suplir lo que nosotros no hemos tenido e intentar solucionarlo. Mirar al pasado para Sí, evolucionar y no sí. exclusivamente para llorar, que ya lloramos mucho en su momento. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Yo ves como hay mucha gente que está comprometida porque se da cuenta que las viejas escuelas tienen cosas buenas, ¿no? Pero hay que avanzar, ¿no? Y hoy en día tenemos una gran investigación sobre cómo funciona todo esto del aprendizaje y la enseñanza y es una pena que no utilicemos estos recursos y sobre todo que no compartamos horizontalmente, ¿no? Cuando nosotros damos clase a un alumno, nosotros somos una parte de lo que el alumno aprende, porque después se va a otra aula, y se va a otra aula, y se va a otra aula. Entonces, al final, este alumno lleva una especie de miscelánea en la cabeza, con cosas que pueden ser arbitrarias, contradictorias, sobrantes, redundancias,
porque nadie lo controla, nadie tiene una idea de lo que el alumno se lleva. Cada uno pasa por su asignatura, los alumnos pasan por mi asignatura y se llevan. Pues no, no es así, no los alumnos pasan, sino soy yo el que paso. Mi asignatura pasa por él y contribuye con otras asignaturas a crear un modelo mental, cognitivo y emocional y afectivo en el que el alumno al final, ¿qué hará con esto que tiene en la cabeza? ¿Qué le ha quedado después de la evaluación, ¿no? Pues alguien tendría que coordinar aquello. Por eso la mirada horizontal del profesorado sería coordinarnos para no solaparnos, para no entrar en contradicciones y tener criterios un poco saludables, rigurosos y sanos y equitativos, ¿no? Para que el alumno cuando entra en una clase dice, ¿ves? Este es el modelo. Y entra en otra y dice, es el mismo modelo. Aquí más o menos y tenemos un proyecto, tenemos una idea, tenemos un concepto de lo que es la educación, ¿no? Y tenemos un trato, ¿no? Que aquí voy aquí me gritan, y aquí voy allá, y allá hago lo que quiero, y aquí no entiendo nada, y aquí están por mí, ¿no? O sea, claro, hay que situarse en el aprendizaje, ¿eh? El aprendizaje significa que hay que alguien o quienes deberíamos tener el compromiso de generar un conocimiento compartido profesional para saber que el alumno, de todo lo que nosotros le enseñamos, generará una idea que debería tener una cierta coordinación y coherencia entre sí, no un rompedados allá, sino a un puzzle bien construido. Porque si no, al final los alumnos, ¿qué hacen? Se preocupan en acreditar y dicen, y Dios dirá, yo me saco el título y ya me espabilaré, ¿no? Y claro, esto no debería ser así. En general no debería ser así, porque es una lástima. Perdemos mucho tiempo dando mucho contenido cuando hay una regla que es cuando más contenido, menos aprendizaje. Ya sé que esto puede parecer un poco provocativo, pero es así. Si yo tengo un tiempo determinado y doy mucho contenido, pues será superficial comparado con si doy un poco menos de contenido y lo doy más profundo. Por tanto, si yo doy menos, pero profundizo, conecto, comprendo, practico, produzco y transfiero, será mucho más conocimiento profundo y perdurable en el tiempo, que no si superficial voy así, entro en carga cognitiva y solo me preparo para el examen y después ya me olvido, ¿no? Por tanto, menos es más en educación. Y eso, ya sé que mucha gente dice, uy, incluso tú lo habrás oído alguna vez, ¿no? He terminado el temario. Y van todos los profesores contentos porque han terminado, la han forzado al final porque iban a toda leche. Pero claro, has terminado el temario, pero no, preocúpate de otra cosa, ¿qué es? Y que han aprendido, ¿no? O sea, ¿qué se llevan, ¿no? ¿Qué se acordarán? ¿Qué utilizarán? Las competencias tienen una pregunta muy dura, que es, si tú quieres saber si enseñas por competencias, pues pregúntenle a un alumno al cabo de un año qué le queda de lo que ha aprendido contigo. Pregúntale. Por lo que le quede, y le queda, si le queda es porque lo utiliza, no porque le gusta tenerlo. Si lo queda es porque el cerebro dice, lo que no utilizas ya te lo guardo. Y te lo guarda ya hasta que se desvanece, ¿no? Pues de lo que le queda y utiliza es las competencias. Es eso. O sea, el conocimiento competencial es un conocimiento de alta gama. Alta gama. Es decir, es lo que queda del aprendizaje. Lo que queda. O sea, si yo estoy haciendo formas musicales y apruebo y saco un excelente, pero después ya no me acuerdo ni la forma sonata y escucho una película que canta en canto gregoriano y no lo reconozco, y después sale una emiolia y tampoco la reconozco, y sale un corno inglés y lo confundo con un trombón, pues ¿de qué me sirve a mí haber aprobado formas musicales? Pues ya está. Por eso yo decía al principio que cuando pensemos en los contenidos, que no lo acabaremos porque tenemos muchos, debemos justificarlos. O sea, no enseñes nada que no tenga vida, más allá de la evaluación. Preocúpate de que lo que enseñes tenga algo de vida, aunque tengas que darle tu cuerda después, ¿no? Y por eso es tan importante lo que se conoce como currículum en espiral. No sé si has oído hablar de eso. Sí. Recuperar el conocimiento para darle nuevo aire, nueva vida, no para repetirlo, no para repetirlo, sino para cargarlo de más complejidad, para hacer un buen esquema complejo en el que
activamos y recuperamos y actualizamos el conocimiento. Y claro, esto coge vida y coge sentido y coge motivación también, ¿no? Por lo que no, es que no tiene color, no tiene color. Y esto, si lo haces partícipe el alumno, que el alumno sabe de qué está haciendo, ¿no? Dices, a ver, esto se llama tal, esto te vendrá después. ¿Recuerdas que esto estaba relacionado con lo otro? Y dices, ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Cuando los alumnos hacen esto, ah, sí, es verdad, es verdad. Esto es que están haciendo clic, clic, clic. Y esto es lo que les da, bueno, da gusto, ¿no? Que un alumno te diga, ah, me acuerdo de aquello que dijiste, ¿no? Y dices, oh, ves que bien, todavía te acuerdas, ¿no? Eso es porque tiene sentido. Lo comprendiste y lo utilizas y tiene sentido. ¿Te puedo explicar las 4 competencias musicales para que... Pues te voy a hacer una propuesta, Josep, si me la aceptas. Son y 51, nos hemos pasado ya 6 sí, minutos, vaya, mira. pero está muy bien porque todo el contenido que has ofrecido es espectacular. Es un gusto escucharte, maestro. O sea, estoy vapeando como el perro de Pavlov de todo lo que estoy colocando en mi cabeza y de cómo lo estoy entendiendo. Si a ti te parece bien, no le dedicamos 3 minutos a las competencias, sino que en otro momento, allá por enero, por febrero, por marzo, cuando a ti te venga bien, hacemos uno específico sobre Vale, competencias. ¿Te parece bien? perfecto, encantado, Porque si encantado. no, ahora vas a ir como atropellado y estas cosas hay que hacerlas muy bien, como dicen en mi pueblo. Vale, perfecto. Yo creo que con esto has dejado clarísimo las bases para saber si estamos trabajando ahí o no, que decías, hablas de Sí, la importancia de la sí, transferencia, el no trabajar en cajones estancos, el ser capaz de integrar ese conocimiento dentro de su vida, el tener en cuenta los contextos lo más realistas posibles, hablar también de cualidades humanas, de la colaboración, de la participación, de esos valores, de ser seres humanos integrales, y luego también basado en la sí, autorregulación y en la sí, metacognición. Eran como los 5 estamentos. sí, sí, Me quedo con eso sí. y en un directo más adelante, ya te digo, cuando a ti te venga bien, cuando tú tengas un hueco, hablamos en Yo concreto, hacemos cuando- un pequeño repaso a esto y nos metemos con competencias sí, con 45 minutos por delante para explayarte tal como veo, porque, vamos, es un gusto la emoción que transmites en la palabra y sobre todo la seguridad, Josep. Es que eres un libro abierto, maestro. bueno, veo que los comentarios van en este sentido y me encanta. Es un placer. ¿Ves lo que te decía? Como hay mucha gente en esto. Lo que pasa es que somos pocos y poco avenidos, porque vamos cada uno por libre. Falta ser más colegiado y compartir, compartir, compartir. Es verdad. Por cierto, yo he publicado un libro este año 2021 Ajá. que es sobre competencias musicales. Se llama Las competencias musicales en primaria y secundaria más allá de lo que queda en el aula, como has dicho tú, trascendiendo los límites del aula. Si a alguien le interesa, está todo lo que he explicado aquí, más o menos está allí. Es para la enseñanza general, pero la cosa central de la metodología y la fundamentación es general para todo, vale para todo, no solo para el sistema general. Ok. ¿Vale? Editorial Grau, Grabo, sí, la también misma grabo. que el otro La, libro. la misma, sí, es el 2021, ahí 2024, en junio pasado lo publiqué. Perfecto, pues tomamos nota y aún así, como esto quedará colgado tanto en tu perfil como en el Sí, mío, si hay alguien que tiene cualquier duda, que nos pregunte a mí o que se pongan vale, directamente en contacto contigo y perfecto. por como te conozco estarás encantado de atenderle. Por cierto, que por aquí dice Mariana Flauta, estupendo, otro director con las competencias, se me ha ido volando, dice Melanie Isabel, Julián Saba 74 dice, es un Sí. mestre. Y dice Melania, pido plaza para el siguiente, un lujo. Encantado, encantado, Antonio. Cuando quieras, retomamos esto, porque yo soy un proselitista de este. Me lo creo tanto que, vamos, me encanta hacer esto. Pues un placer, maestro. Lo dejamos aquí. Nos emplazamos a un siguiente directo en esta temporada, en esta sexta temporada. No vamos a dejar que termine el curso sin hablar contigo. Y en cuanto volvamos de Navidad, o si quieres por estos días, mientras estamos de vacaciones, vamos buscando fecha que a ti tenga bien, que el lunes podrías estar con nosotros y planteamos un directo solo y exclusivo de competencias. Perfecto. ¿Vale? Muy agradecido, Antonio. Un Pues abrazo. un placer. Mil gracias, de verdad. Bon Nadal, como dicen Buenas por aquí. noches. Pues Adiós. hasta hoy, hasta este momento, ha durado este directo número 199 junto a Josep Lluís Arronsà, hablando sobre las competencias musicales o qué queda más allá del aula. Una propuesta muy, muy interesante, como habéis visto, muy redonda,
con las ideas muy claras, muy contundente y muy con un bisturí de absoluto médico, cirujano, con una capacidad para perfilar el blanco sobre el negro, que da gusto escucharle. Como hemos dicho, nos emplazamos hasta un segundo directo que hablaremos también de competencias específicas. Y bueno, hasta aquí termina este año 2024. Feliz Navidad para todos aquellos que lo celebráis en familia. Feliz Año Nuevo para aquellos que también disfrutáis de ese paso. El equinoccio de invierno ya está con nosotros. Hemos empezado con las primeras heladas. Y sé que ahora todos los profes estamos un poco de descanso, que también viene bien. Alimentémonos, nutrámonos, leamos, escuchemos, charlemos con el amor de un café de educación con otros compañeros y compañeras y sean felices, que enero está a la vuelta de la esquina. Un abrazo grande. Cuídense.